Los crímenes sin resolver son aquellos casos en los que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades investigadoras, no se ha llegado a identificar al autor del delito. Estos casos pueden abarcar una variedad de delitos, como asesinatos, robos, secuestros, entre otros. A pesar de los esfuerzos de las unidades especializadas, existen muchos casos que siguen siendo un misterio, convirtiéndose en leyendas urbanas o en sucesos que quedan para siempre en la memoria colectiva, como una muestra de la complejidad de la naturaleza humana y de la dificultad para encontrar respuestas definitivas en algunos casos. Hola y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traeré un video algo diferente de lo habitual. Empezaré a traer casos de desapariciones y misterios explicados, para luego más adelante traer un iceberg completo de los casos. El día de hoy les hablaré sobre el misterioso caso de Alcácer. Crimen de Alcácer. El 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Toñi, de entre 14 y 15 años, salieron a bailar y no volvieron. 75 días después, dos apicultores encontraron sus cuerpos. La confesión de uno de los criminales y el enigma del paradero de su cómplice, que 30 años después sigue sin ser hallado. El 13 de noviembre de 1992 todo cambió, cuando María Deseada Hernández Folch o Desiree, Miriam García Iborra, las dos de 14 años, y Antonia Gómez Rodríguez o Toñi, de 15 años, no volvieron a sus casas. Las tres habían conseguido el permiso de sus padres para ir a bailar a la discoteca. Durante 75 días no se supo nada de ellas, hasta que sus cuerpos sin vida fueron encontrados el 27 de enero en un paraje montañoso cercano. Desde entonces y hasta hoy, Alcácer se conoce como el escenario de uno de los crímenes más horrorosos de la historia policial española y sobran razones para que así sea. La tarde del viernes 13 de noviembre de 1992, Desiree, Miriam y Toñi visitaron a su amiga Esther, en Alcácer, donde las cuatro vivían con sus familias. A las 8 de la noche se despidieron para ir a bailar a la discoteca. Esther decidió quedarse porque no se sentía bien. Antes de salir, Miriam llamó a su casa para preguntarle a su padre, Fernando, si las podía llevar, pero el hombre había vuelto con fiebre del trabajo y se había metido en la cama. Decidieron ir igual, haciendo dedo. A la salida del pueblo las levantaron Francisco Hervás y su novia Mari Luz, quienes las llevaron hasta la estación de servicio, donde las tres chicas volvieron a hacer dedo hasta que, según los testigos, se habían subido a un auto blanco, en el que viajaban dos hombres jóvenes. Miriam, Desiree y Toñi nunca llegaron a la discoteca y tampoco regresaron a sus casas. No se las había vuelto a ver. Esa misma noche, los padres de una de las chicas fueron a la discoteca, pero ya había cerrado. Los empleados que se habían quedado ordenando el lugar no las habían visto. Entonces decidieron hacer la denuncia. Se las empezó a buscar al día siguiente, pero no se encontraron siquiera rastros de ellas. La Guardia Civil y los padres descartaban que se hubieran ido voluntariamente, no tenían problemas en sus casas y habían salido casi sin dinero. La hipótesis más fuerte entre los investigadores era que las chicas habían caído en una red de trata y que quizás se las hubiera sacado clandestinamente de España. Por eso no solo se las buscaba en territorio español sino también en Portugal, Francia y hasta en Gran Bretaña. Como sucede siempre en esos casos, las pistas se multiplicaban por llamados de personas que decían haberlas visto, a una de ellas, a dos o a las tres en diferentes lugares. Pero ninguna había dado resultado. El 27 de enero de 1993, dos apicultores, hombres de casi 70 años, caminaban por el borde del barranco de Tous, un paraje montañoso a unos 50 kilómetros de Valencia, para visitar sus colmenas. Al llegar al borde de una fosa cuya existencia no recordaban, hicieron un descubrimiento que los dejó congelados. En el fondo emergía un brazo semi-enterrado con un reloj de hombre en la muñeca. El aterrador espectáculo los hizo olvidar del frío y de las colmenas mientras bajaban al pueblo para denunciar el hallazgo a la Guardia Civil. Esa misma tarde, mientras los cuerpos sin vida de las tres niñas fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, el rastrillaje policial en la fosa y los terrenos aledaños dio un primer resultado. Un guardia civil encontró una receta médica a nombre de Enrique Anglés.
El nombre de Enrique no les decía nada a los investigadores, pero sí el de su hermano Antonio, de 27 años, que era bien conocido en el pueblo cercano de Catarroja y tenía antecedentes por robo y tráfico de sustancias. Cuando la Guardia Civil fue a la casa de la familia Anglés, Antonio vio llegar el patrullero y escapó por una ventana. En la casa quedaron Enrique, que descubrieron que era discapacitado mental, su hermana Kelly, el novio de la chica y Neusa Martins, la madre de los Anglés. Poco después llegaron otros hermanos de Antonio, Mauricio y Ricardo, acompañados por un amigo, a quien un guardia identificó como Miguel Ricard, alias El Rubio, de 23 años, poseedor de un frondoso prontuario y socio de Antonio en el delito. Todos ellos, menos la madre, fueron llevados al cuartel de la Guardia Civil en calidad de testigos a la vez que se libraba una orden de captura por Antonio. Al ser interrogados, todos demostraron tener coartadas sólidas y fueron liberados. Todos menos Miguel Ricard, que empezó a contradecirse frente a los interrogadores. El Rubio terminó confesando poco antes de la medianoche. Dijo que Antonio y él iban en el auto que levantó a las chicas en la segunda estación de servicio y que las habían secuestrado. Que Antonio había abusado de ellas y les había quitado la vida y que él solamente lo había ayudado. En 3 declaraciones sucesivas, Ricard contó que Antonio y él habían recogido a las chicas la noche del 13 de noviembre, pero que en lugar de llevarlas a la discoteca, se dirigieron a una edificación abandonada ubicada a unos 20 kilómetros, en el barranco de la Romana. Dijo que más tarde los despertaron los llantos y quejas de las 3 adolescentes y que Antonio les gritó que se callaran. Como no lo hicieron, su amigo se levantó enfurecido y las golpeó con un palo. Después que Antonio salió y cavó una fosa a unos 700 metros de la edificación. Cuando volvió, sacaron a las 3 chicas a punta de pistola y Antonio les quitó la vida disparándoles a la cabeza. Finalmente, las envolvieron en una alfombra y las cubrieron con tierra. Meses más tarde, Miguel Ricard se retractaría de sus 3 declaraciones, diciendo que se las habían sacado bajo tortura, pero los informes médicos posteriores al interrogatorio dejaban claro que no tenía herida alguna. Además, para entonces, su coche había sido reconocido por testigos como el auto al que habían subido Desiree, Tony y Miriam. Mientras tanto, la policía española buscaba denodadamente a Antonio Anglés. Las autopsias de las 3 víctimas confirmaron a medias la declaración de Miguel Ricard. Se hicieron 2 autopsias. La primera se hizo el 28 de enero y estuvo a cargo de un equipo de 6 forenses oficiales, encabezado por Fernando Verdú Pascual. La segunda la realizó, a pedido de las familias, el perito Luis Frontela, que además hizo un estudio de ADN de 15 pelos encontrados en los cuerpos de las adolescentes. El examen demostró que 12 de ellos no pertenecían ni a Ricard ni a Anglés y que podían pertenecer a otras 5 o 7 personas. Allí surgió la hipótesis que, más allá de lo declarado por Ricard, en el crimen pudieron participar más personas, entre ellas, un hombre de pelo canoso. Por otra parte, el estudio de las larvas halladas en los cuerpos, a las que Frontela solo tuvo acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, sugirió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontela dedujo que las adolescentes habían sido enterradas en 2 lugares diferentes. Las diferencias en los resultados de las autopsias dieron lugar al surgimiento de 9 hipótesis sobre el triple femicidio de Alcácer. Fernando García, padre de Miriam, denunció en los medios de comunicación que Antonio Anglés y Miguel Ricard eran apenas unos peones dentro de una conspiración. Se sostenía que el Rubio solo se había encargado de ocultar los cuerpos y que a las chicas les habían quitado la vida en otro lugar, después de quitarles la vida frente a una cámara de video para hacer una película snuff. Para García, el crimen había sido obra de una banda integrada por empresarios y políticos que pagaban fortunas para participar en actos donde le quitaban la vida a mujeres secuestradas y que la investigación policial había apuntado solamente a Ricard y a Anglés para encubrir a gente muy poderosa. Decía también, ante quien quisiera escucharlo, que Antonio Anglés no iba a aparecer nunca, porque la misma banda le había quitado la vida por temor a que revelara el secreto si era capturado. El padre de Miriam nunca pudo presentar pruebas que sostuvieran sus dichos y la justicia española no los consideró plausibles. El 5 de septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ricard a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato, 3 delitos de secuestro y 4 delitos continuados de violación. Sin embargo, el Rubio estuvo solamente 21 años preso.
Fue liberado gracias a un cambio en las leyes penales españolas el 29 de noviembre de 2013. En el fallo que condenó a Ricard, la audiencia dictaminó que Antonio Anglés había sido el culpable principal del triple crimen, pero su paradero seguía siendo un misterio. El 27 de enero de 1993, después de escapar de su casa por una ventana y huir por los tejados de las viviendas vecinas, Anglés fue visto en la estación del norte de Valencia. Los investigadores supieron después que había ido a una peluquería, donde se había hecho cortar y teñir el pelo para no ser reconocido. Al consultar al médico que había extendido la receta y mostrarle fotografías de los hermanos Anglés, el hombre reconoció a Antonio como quien había ido a su consultorio, aunque se había identificado como Enrique para que le extendiera una orden por un medicamento psicotrópico. En febrero de 1993, Antonio Anglés fue rastreado en la localidad de Minglanilla, en Cuenca, donde escapó por poco de la Guardia Civil y un mes más tarde volvió a eludir por cuestión de minutos a un grupo de Interpol. Los policías lo habían ubicado en la casa de un adicto a la drogas, pero llegó tarde, ya no estaba, huyó llevándose la documentación y el dinero del hombre. Subió como polizón en el barco, que zarpaba del puerto de Lisboa con destino a Irlanda, pero fue descubierto y encerrado en un camarote. La tripulación no sabía que era uno de los criminales más buscados de Europa. Cerca de las costas irlandesas pudo salir del camarote y se arrojó al mar. Al día siguiente encontraron un chaleco salvavidas flotando en el agua. Se creyó que había perdido la vida ahogado, pero Interpol no lo sacó de la lista de los criminales más buscados. En 2006 se encontraron restos de un cuerpo no identificado en la isla de Lamba, situada en la costa norte del condado de Dublín, la capital irlandesa. No ha sido hasta ahora cuando se ha podido reconstruir el cráneo del cadáver digitalmente y las autoridades irlandesas han pedido ayuda para identificarlo. La reconstrucción digital de la cabeza del muerto dio un gran parecido con los rasgos de Antonio Anglés, pero el ADN que se pudo extraer de la dentadura no coincidió con el del prófugo. Aunque no se sabe si está vivo o no, Antonio Anglés sigue siendo buscado por Interpol. Se cree que puede estar viviendo con una identidad falsa en Brasil. Si no quieres perderte ningún video, te recomendamos activar las notificaciones o seguir el Discord del canal, lugar donde el Ciervo siempre anuncia cuando se estrena un nuevo video y también donde podrás socializar con más gente del canal. También te recordamos que existe un canal secundario donde se suben todo tipo de curiosidades sobre los videojuegos. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayudaría muchísimo al canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta la próxima. Buenas noches.